muy buen día, mi gente bella. Feliz, feliz, feliz inicio de semana. Súper tema que vamos a tener el día de hoy. Cuidado con la midiorexia. Hoy en Plenitud Radio 7, aquí en The Morning Show, vamos a estar hablando de este súper tema. ¿Qué es la midiorexia? Hoy lo vamos a investigar porque definitivamente yo creo que varios están viviendo ese síndrome, sin embargo, ni Están. cuenta se han dado que existe o que se le llamaba de esta manera. Así que va a ser fabuloso, fabuloso poder compartir con cada uno de ustedes para ayudar a reforzar más esta información. Mientras tú nos ayudas a compartir este programa, llegar a más personas, llegar a cada rincón del mundo, puedes tomarle una capturita de pantalla para que este libro totalmente gratuito en formato PDF sea tuyo, La felicidad de las pequeñas cosas. Este libro de Antonio San José, que definitivo podemos encontrar muchas formas de ser feliz sin caer en este síndrome de la midiorexia. Así que gracias por estarnos acompañando. Te saluda Jessica Amargo desde Cuernavaca, Morelos, México, junto con el doctor Benjamín Sánchez desde Texas. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Aquí el doctor Benjamín Tánchez. Estaba serio, pero ya se me quitó. No es cierto. Bien, bien, todo bien, excelente. Algo Excelente. tenía que hacer para que Para que me empezaras riera. a reír, si no, entonces, ¿cómo? ¿Cómo así? Como dicen, ¿verdad? Excelente, saludos a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos. Recuerden que hay que decidir tener un excelente día. Hay que decidir que sea lo mejor de lo mejor. Nuestra calidad de vida depende de nuestros pensamientos. Nosotros decidimos los pensamientos y luego los pensamientos forman la calidad de vida que nosotros llevamos. Recuerden que los pensamientos de fe, los pensamientos de posibilidad hacen que las cosas sucedan. Bienvenidos cada uno de ustedes que nos están acompañando. Bueno, María de la Luz, Eneida Botina, señor Alfredo Casarín Pacheco. Qué bueno que está por acá desde Aguascalientes, México. Ay, qué chulada, qué envidia, ¿verdad? Pero de la buena, de la bonita. Qué bueno que nos acompaña. Recuerden que hoy vamos a hablar acerca de la midiorexia. Algunos dicen que es el efecto chavorruco, ¿no? Pero vamos a ver porque es interesante. En muchas ocasiones se tiende a juzgar o hablar de esto como broma y claro, pues la vida hay que pasarla divertida y todo. Sin embargo, hay que entender las razones a qué se debe, por qué se da, cuándo sí es, cuándo no es. Y bueno, eso va a ser súper interesante que podamos compartirlo con ustedes. Definitivamente, un súper tema que definitivamente, sí, varios están pasando por ese síndrome, así que va a ser ¿Están, Kimosabi? importantísimo. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Están? Están pasando. Vamos a hablar obviamente acerca de la negación también, ¿verdad? No, yo sí lo he dicho, tengo 43 y bien cumplidos y bien vividos. Oye, y No han fíjate, sido tan lindos todos, sin embargo, bien vividos. Entonces, y no solo eso. experiencias, muchas, miles, y agradezco estar en los Exactamente. 43. Muchos peldaños de aprendizaje, ¿no? Experiencias valiosas. La gente dice que fracasos, pero esa palabra no existe en nuestro diccionario. En nuestro diccionario se llaman experiencias valiosas, ¿verdad? Definitivamente que si la edad que tú tengas ahorita y que descubras qué es la midiorexia, definitivo la edad que tú tengas, te vas a dar Sí, cuenta sí, si estás sí. aprendiendo a disfrutarla o no, o Mm. si estás queriendo por ahí regresar el tiempo o estás queriendo vivir cosas que en algún momento no viviste. Hoy te vas a dar Ahí cuenta vamos a ver, definitivo ¿no? de dónde viene todo esto. Oye, fíjate qué interesante, Jessy, que bueno, hablando de este tema, ¿no? Tenemos mucho que aprender, obviamente. Sí, existe la negación, pero nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos. Una de las razones por las cuales la gente se resiste, por ejemplo, a hacerse viejo, tiene más que ver con la falta de sentir o de sentido de cumplimiento de propósito. Y yo creo que es importante, lo vamos a ir viendo y vamos a irnos dando cuenta que en realidad todos, absolutamente, tenemos la capacidad de vivir las etapas de la vida de manera normal, pero disfrutar la vida también. De hecho, hay gente que muy joven se hace viejo, ¿no? Y hay gente que muy viejo vive joven todavía. Vamos a ver cómo funciona esto. Y obviamente agradeciendo una vez más la compañía a todos los que están aquí, deseándoles lo mejor del día y que sus pensamientos nos lleven a tener una vida que sea exitosa. Un día brillante, pero sobre todo agradecido. Dice que el primer pensamiento que produce salud y que produce un buen día es el pensamiento de agradecimiento. ¿Cómo la ves? Sí, definitivamente, definitivo. Antes de levantarme hoy, yo estaba soñando que estaba yendo a correr a un lugar que me encanta aquí en Cuernavaca, Morelos. No, pues ya, qué bueno, ya hiciste el ejercicio Y del día. dije, algo,
definitivo. Cuando aprendemos a escuchar nuestro pensamiento y sobre todo cuando es positivo, dices, algo toca hacer, el cambio necesario, algo que venimos a veces aplazando, algo que decimos, híjole, Así ahorita es. no, más al rato, más Sí, mañana, sí. más después, y Más después. definitivamente aprender a escuchar nuestro pensamiento y saber y darte cuenta que estás respirando, que estás abriendo los ojos, es lo máximo. Ayer platicaba con alguien en donde decía, a veces pierdes como ese sentido a la vida, no sabes ni por qué estás despertando, no sabes ni para qué estás despertando. Lo único que dice, lamentable, cómo es lamentable que a veces personas voltean a ver con quien están durmiendo y es así como que, "Ah, ¿qué hago aquí?" Entonces, definitivamente, Sí, definitivo. claro. O cuando estás conviviendo con personas en las cuales voltear a verlos, lo primero que hay es un encuentro verbal o es un encuentro así Desagradable. desagradable, Sí, claro. exactamente. Desde que Y roba la qué energía, ¿no? lamentable vivir de esa manera. No, no, ni lo mande Dios. ¿Te acuerdas de la lección del diplomado esa de los vampiros, no? Los Ujú. vampiros emocionales, o sea, la gente que te roba la energía con comentarios, con visiones negativas del mundo que nos rodea, ¿no? Con interpretaciones nefastas de las circunstancias y todas estas cosas. Obviamente hemos aprendido que la vida tiene muchas más cosas. Bueno, para empezar, estamos vivos, ¿sí? Estamos vivos y eso ya es razón para agradecer. Hablamos, Jesse, acerca de la midiorexia. Ay, Diosito. María del Carmen, qué bueno que estás compartiendo. Gracias, 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 gracias. Todos los que están compartiendo, gracias. Mi querido Nicolás Mendieta, también saludos, un abrazo fuerte. Armando, que está a todo vuelo compartiendo. Y todos los que ya están aquí, gracias, 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 gracias. Recuerde que se lleva le regalamos un libro diario aquí. Cada vez que usted le toma una captura de pantalla a aquellos que está compartiendo, se lleva el libro y eso, bueno, obviamente ya sabe que le puede El ayudar libro mucho. de hoy, doctor, está Sí, sí, genial. sí. A ver, La platica. felicidad de las pequeñas cosas, como hasta el trinar de los pajaritos, hasta el volar, ver los árboles Sí, moverse, claro. esas pequeñas cosas puedes encontrar gran y tremenda felicidad. Ayer me encontré con varias parejitas de mariposas blancas. Gente que me conoce muy cercana sabe que amo las mariposas blancas y más porque a mí me representan como momentos de cambio. Y Sí. definitivamente ayer vi varias parejillas así de maripositas juntitas, blancas. Y definitivo, cuando tú estás en otro chip, ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando enfrente de Claro, ti. vemos de acuerdo a lo que somos, ¿verdad? Exactamente. Y Sí. cuando tú estás en el chip de encuentro contigo mismo, de nuevas cosas, de darte cuenta que estás respirando, que estás hablando con una persona diferente, Que la que en vida la tiene vida hubieras propósito y empezado a sentido, conocer ¿no? a alguien, Sí. o sea, y todo lo que empieza a sumarte, pero que en esos momentos también te das cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor, no solo de las cosas negativas, porque al lado de nosotros había una mesa que estaba conviviendo a larga distancia y eran unos gritos así como muy chistosos y entonces, Chistosos. cuando uno está en otro chip, hubiera sido como, o sea, como que te hubiera puesto de malas. Pero cuando tú estás en un chip positivo de crecimiento, de cambio, te enfocas realmente en lo que te hace crecer, en lo que te Sí. ayuda a cambiar la visión, en cosas diferentes. Y son esas pequeñas cosas que te dan la felicidad de tu día a día. ¿Te acuerdas de aquellos dos hombres que estaban en celdas diferentes, ¿no? Y los tenían sentenciados de por vida. Y un hombre dentro de su celda dibujaba puras calaveras y dibujaba cosas de muerte y cosas negativas y todas estas cosas, ¿no? Y el hombre de la celda enseguida dibujó una ventana. Dibujó una ventana y en la ventana dibujaba un árbol y unos pajarillos y un borreguito y unos animalitos que pasaban por ahí, ¿no? Y el de la celda Tenebre, que había dibujado puras cosas negativas ahí, vivía maldeciendo y vivía enojado con la vida y quejándose y todo, y el otro vivía agradeciendo y decía, gracias Dios porque hiciste cosas tan bonitas, ¿no? Y todos los días borraba y dibujaba otro paisaje en la ventana dibujada y obviamente vivían totalmente diferente en la misma condición. Y nosotros obviamente, tenemos la capacidad de vivir o de ver las mariposas cuando hay gente que ve cosas totalmente negativas, ¿no? Entonces, vemos lo que deseamos. Y mira, hablando de la midiorexia, Jesse, nosotros podemos estar en los 40 y tantos años, en los 50 años y ver de bajada o ver de subida.
Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué es primero la medirexia? El afán de ciertas personas, fíjate, de edad madura. Cuando se habla de edad madura, usualmente desde la ciencia se dice que son desde los 43 años, o sea que ya empezamos a madurar. ¡Ay, qué esperanza! Ya vienen las esperanzas, dice. De los 43 años de edad madura, por mantenerse, esa necesidad o ese afán por mantenerse y actuar como si fueran mucho más jóvenes. Ahora, ¿es malo esto o no es malo? Nadie ha dicho que la medirexia es necesariamente algo malo. Cómo lo expresamos, sí, cómo lo vivimos, cómo vivimos esta experiencia de la medirexia, lo vamos a ver, y mucha gente le llama el efecto chavorruco, ¿no? Y obviamente esto puede tener efectos negativos dependiendo de cómo se exprese, pero puede convertirse también en una obsesión para muchos, ¿sí? Una obsesión, de hecho, obsesiones que nos llevan a comportamientos desordenados totalmente, a un montón de cirugías plásticas, entre otras cosas, que posiblemente no tenga nada de malo, pero que tienen muchos riesgos también y en muchas ocasiones son necesarias. Pero especialmente el riesgo aquí puede ser emocional, porque el apelar a estas cosas pudiera, en algunos casos, expresar una inconformidad o una falta de congruencia entre la madurez y la edad, ¿no? Porque hay gente vieja que no es madura y hay gente madura que no es vieja. ¿De cuáles seremos? Gente madura vieja. Definitivo. Sí. Ayer alguien me hablaba de ¿qué te llama más la atención de una persona? Y yo decía su inteligencia. Y decía, ¿es en serio? ¿No te fijas en su cuerpo? ¿No te fijas en la cara? ¿No te fijas no? Y decía, pero es importante. Yo Sí por eso puede mejor ser me puse a importante. estudiar, porque dije, no, así por lo menos hay esperanza, ¿no? Ajá, yo decía, puede ser importante dependiendo qué es lo que estés buscando. Sin embargo, la inteligencia en la vida se va a acabar. Vas a tener charlas inteligentes, vas a tener momentos diferentes, vas a tener algo el cual Sí, estar eso no se hablando y no acaba. caer en una monotonía. ¿De qué sirve tener una persona guapa, fitness, que esté en todo el día haciendo ejercicio, queriendo mantener Cabeza esa, hueca. ¿vale? Y cabeza hueca. Ajá, y cabeza hueca, Sí, claro. exactamente. Entonces, ya después de algunas explicaciones fue así como que, oh, sí, todo totalmente cierto. De repente el Sí, cuerpo claro. puede caer, la cara se envejece, las manos también, todo cambia. Lo único que no va a cambiar jamás en la vida es lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí. No, eso de hecho va creciendo. Se dice que lo que es la inteligencia, una persona inteligente siempre está creciendo, siempre está aprendiendo. ¿Por qué? Porque decide ocupar el tiempo en las cosas correctas, pensar de la manera correcta. Y todo esto obviamente va haciendo que vaya creciendo, vaya aumentando eso, ¿no? Híjole. Uno de los riesgos más importantes, Jesse, en la medirexia es el riesgo de confundir la belleza con la salud. Y en muchas ocasiones, en nombre de la salud, ¿sí? Hacemos cosas para tratar de alivianar esa sensación de medirexia, esa sensación de me estoy haciendo viejo. Y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en los diplomados, Jesse, que tiene mucho que ver con la autoestima, la autoevaluación que nos damos o la evaluación que nos hacemos a nosotros mismos inconscientemente todos los días. En esas 5 áreas de autoevaluación está una que tiene que ver con la apariencia física. ¿Sí? Ujú. Y como nos vemos las arrugas como señales de experiencia y las canas también, o las vemos como un defecto. Sí, depende de nosotros. ¿Estamos madurando o solamente nos estamos haciendo viejos? Definitivamente, el no confundirlo. Hay suplementos alimenticios en los cuales dices que eso te va a hacer verte más joven y te va a hacer joven. Yo la diferencia que veo en eso es que si llega una edad en la que necesitas una ayudita de ver por dentro, Sí, sí. el que vayas cuidando Sí, claro. tu salud, porque a veces queremos ir comiendo los alimentos normales del día a día, sin embargo, en porciones no es lo mismo. Entonces, cuando tú ayudas con un suplemento, por ejemplo, colágeno o algo y más en las mujeres, por ejemplo, que es así de, no, porque la piel, porque las arrugas, porque esto en realidad es como una ayuda de manera interna en la salud. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? O sea, lo hago por salud o por belleza. Ahora, ¿la belleza es mala? No necesariamente. Solamente si pudiéramos encontrar un factor negativo cuando estamos, por ejemplo, en la búsqueda de la felicidad por medio de la belleza. ¿Qué creen? Sorpresa, se metieron al quirófano y les hicieron no sé qué tantas cortadas y cuando salgan posiblemente no van a ser felices. Sí, y yo creo que eso tiene mucho que ver. Ahora,
está científicamente comprobado, Jessy, que, fíjense, y esto es interesante, que las personas felices se mantienen más jóvenes y más saludables. Entonces, ¿no será mejor trabajar desde adentro, desde las emociones, desde tener una visión de la vida, desde tener un propósito claro, definido, una razón de vivir, una ilusión que produce salud, ¿sí? Produce jovialidad y alarga la vida? Entonces, la midorexia es esa crisis, digamos, de la vida media, o la expresión de esa crisis de la vida media que ciertas personas de edad madura sufren, pasan, que la expresan intentando verse más joven. Nota interesante, verse más jóvenes para ver si viéndose más jóvenes se pueden sentir más jóvenes. Y la fórmula es al revés, es sentirnos más joven por medio de los pensamientos, por medio de las ilusiones, por medio de las expectativas de la vida, de tener un sueño, de tener una razón de levantarte todas las mañanas. Y eso es lo que también hace que te veas más joven, más energético, con una sonrisa. Dicen que una sonrisa, fíjate, interesante, dicen que una persona que aprende a sonreír, o que logra sonreír, o aprende, digo yo, porque a veces son cosas que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Que se puede llegar a parecer 3 a 5 o hasta 7 años más joven, nada más porque es sonriente. Imagínate, o sea, yo conozco jóvenes amargados que se ven mucho más, perdón, no sonrientes que se ven mucho más viejos. De hecho, es increíble cuando estamos en los diplomados de desarrollo personal y ahora, por ejemplo, que pasó y hacer el ejercicio del manejo del tiempo, Uy, el triángulo sí. del enfoque, ver esas O caras, la curva de la frustración o de la ver esas satisfacción. caras en las personas, de darse cuenta que hay una forma de poder hacer esos cambios y que esa cara de decir, ¿por qué no supe esto antes? ¿Qué Exacto, debo de sí. hacer? Y entonces si ya no tenían como ese propósito de vida, si ya no tenían ese pensamiento positivo de seguir amaneciendo, de seguir el día a día, en Así esos es. momentos lo encuentran y es así como que logran ver otra total visión Sí, claro. completamente diferente en la cual dicen no voy a perder más el tiempo, pero no porque les duela, sino porque encuentran esa gracia en saber verse Exactamente, en sí. otro momento circunstancial que les hace llegar a decir, puedo hacer todavía mil cosas, y no por Uy, querer recuperar sí. el tiempo de la edad, sino por querer recuperar el tiempo perdido en momentos, en situaciones y en cosas por lograr. Sí, sí, definitivamente. Esos ejercicios de recuperar tiempo perdido nos hacen reflexionar, generan en realidad un tipo de trauma positivo. O sea, cuando hablamos de un trauma positivo, hablamos de que una experiencia que nos genera un cierto shock, que nos hace llegar a comprender cosas que no comprendíamos. Por ejemplo, el valor del tiempo, entre otras cosas, ¿no? Que nos genera cambios. Recuerda que nosotros cambiamos por medio de ir estudiando algo para transformar el pensamiento, o transformamos el pensamiento en una experiencia traumática. Y este tipo de ejercicios, una de las cosas que hacen es que nos generan una experiencia de momento. Dios mío, nunca había visto yo que de 100 años de vida dormía 25, ¿no? Dios mío, imagínate, hay gente que de 70 años de vida duerme 27, 28. O sea, personas que duermen más de 9 horas, de 10 horas al día, literalmente se van a pasar más, o sea, casi una tercera parte de su vida dormidos. Entonces, imagínate, cuando vamos viendo eso, en qué utilizamos nuestro tiempo, nos damos cuenta que, Dios mío, la vida se me está pasando, pero corriendo. Hablamos de la midorexia. Híjole, esa convicción de parte de las personas adultas de que, fíjate, en la actualidad están más atractivas que nunca y desean mostrarlo al mundo. En otras palabras, fíjate, muchas personas de jóvenes fueron muy tímidas. Otro, tuvieron problemas de identidad, de falta de perdón, de personalidad y muchas otras cosas. Entonces no disfrutaron su juventud. Otros se casaron demasiado temprano y no disfrutaron, literalmente ya, pum, pasaron de adolescentes casi a adultos casados. ¿Sí? Entonces no vivieron la experiencia de la juventud tal cual, y obviamente todo ese estrés, todo ese adelantarse a las etapas de la vida genera estados de ánimo que afectan como la percepción de sí mismos, o sea, cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces no viven en realidad, no disfrutan esa etapa de la vida, y luego vienen y después de que maduran, de que estudian, de que se desarrollan o desarrollan su personalidad, de que sanan su pasado y todas estas cosas, ahora en la edad adulta están diciendo, oye, pues si no era yo tan feo, yo creía que era feo.
Sí, lo que pasa es que era una percepción que teníamos. Y ahora en la edad adulta dices, no, pues no estoy tan tirado, no estoy tan mal, la verdad. Lo que pasa es que yo me veía mal. De hecho, la gente nunca nos veía mal, nosotros nos veíamos mal a nosotros. Y esa convicción de que hoy me veo mejor que antes, en muchas ocasiones, si no se maneja de manera correcta, puede generar algunos desórdenes de comportamiento, ¿no? Como que no, pues ahora quiero ser el papichulo, o el chavorruco, o ahora... Como ahora me siento mejor que antes, ahora sí me quiero, ahora sí me amo, entonces ahora tengo un comportamiento como de 25 años cuando tengo tal vez 50. Sí, es cierto. Esas personas en Porque las cuales en la vida salieron y en la vida hicieron algo así, hoy te las encuentras queriendo comerse al mundo, viviendo y conviviendo a veces con jovencitos, conviviendo con esa parte de quiero recuperar todo lo que no hice cuando fui joven, que si porque me casé, que porque si me embaracé, que porque si sí, todo ello. claro. Entonces, el quererlo recuperar, te das cuenta y cuando tú estás en entornos sociales en donde ves a gente y le ves la edad, entonces dices, segurito, no vivió el tiempo que tenía que haber vivido y ahorita está así como que a todo vuelo queriendo recuperar todos esos momentos que no hizo, pero no solamente porque esté en un entorno social, sino porque también luego te das cuenta cómo va vestido, la forma de que si hay algún corte de moda, algo también lo está, y ya teniendo 40, 50 años, 60 años, y entonces intentan copiar esa parte de los jóvenes, la forma de vestirse, que si ahorita hay algo de moda, ellos también intentan tenerlo. Entonces, es válido recuperar el tiempo Sí, perdido, sí. sabiendo, Pero hay pero moda para bien, cada edad también, ¿no? O sea, exactamente, cada edad tiene exacto. su moda y cada estilo también tiene. Digo, por ejemplo, no es lo mismo. Mira, una cosa interesante. Yo antes compraba muchos trajes, ¿no? O sea, y era como que totalmente diferente. Te dicen, ¿corte americano o corte italiano? Entonces tú dices, pues lo quiero corte americano. Corte americano, pues usualmente ese saco es más cuadrado, está cuadrado de abajo, los pantalones más flojos, de abajo más anchos. Y si le dices corte italiano, entonces es más pegado al cuerpo, más que ahora le llaman slim fit, antes era corte americano, corte italiano. Este, entonces tiene mucho que ver con el estilo, tiene que ver con la cultura en la que te mueves, tiene que ver con el tipo de trabajo que haces, tiene que ver con muchas cosas. Sin embargo, para cada hay vestir moderno o no vestir moderno, pero de acuerdo a tu edad, ¿no? Imagínate, no solamente es el vestir, es el comportamiento en sí. Ahora, tiene áreas positivas definitivamente, que sí. Las personas que están pasando por anorexia, fíjate, tienen un área positiva, es que usualmente son más energéticas. Usualmente son más visionarias y usualmente tienen el motor más acelerado para hacer muchas cosas. Literalmente se sienten jóvenes, entonces son capaces de lograr muchas cosas. Sin embargo, como te digo, a veces cuando se desbalancea un poco el asunto, pues se siente como de 15 y pues entre 50 y 15 hay algo de diferencia, ¿no? Sí, definitivamente. Dice Armando Martínez, yo me siento chavorruco. Ay, mi querido Armando. Armando, lo bueno, ¿sabes qué me gusta, mi querido Armando? Es que tú no apelas a la negación, ¿no? O sea, igual, ¿no? Tal cual. Pero fíjate, tiene mucho que ver con la personalidad. Por ejemplo, una persona sanguínea, como él, tienen esa tendencia, es más común, a ser energéticos. A no sentirse como, ay, no estoy con puros hombres, me siento incómodo. No, o sea, la verdad no se fijan en eso. Tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con la personalidad. Y obviamente hay personas que no les sale natural, ¿no? Que lo forzan de plano y que intentan o pretenden sentirse jóvenes, aunque en realidad no se sientan. Ahí es donde hablamos más de mediorexia, cuando hacemos un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo consciente y constante de sentirnos más jóvenes por medio no sé, algunos todos los días al gimnasio cuando jamás habían ido. Sí, que hay una resistencia a envejecer, esa es la realidad. Pero cuando no hay resistencia a envejecer, se disfruta de manera natural. Ahora, ¿es malo? No necesariamente es malo. Si vas al gimnasio y nunca habías ido, pues puede ser totalmente bueno. El asunto es por qué razón. ¿Es por temor o por motivación? O sea, ¿es porque temo hacerme viejo o es porque quiero sentirme bien, quiero sentirme saludable, necesito hacer ejercicio para tener más energía? Entonces, depende de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Exactamente. En los triatlones te encuentras a gente ya muy madura. Perdón. Pero Ay, gente que usualmente toda la vida ha hecho ejercicio, entonces tú los ves ujú, y dices, no, pues, sí. oye, este señor, Cuando usualmente he hecho ejercicio, sí.
cuando en la vida he hecho ejercicio y de repente se empieza a juntar en ese así como querer recuperar y quererse ver, Así cuando lo es. haces por tema de salud, que sientes que es la enfermedad o que algo te viene ahí, no, Cuando te ya te viene ahí manda el medio cardiólogo tambaleando. a correr, pues ahí vas, ¿no? Ajá, exacto. Pero cuando solamente es así porque me requiero recuperar los años, porque requiero recuperar, o sea, cuando lo ves desde el ego definitivo, también te das cuenta en una persona cuando lo está haciendo desde ese motivo. Te das cuenta también cuando lo hace por tema de recuperar nuevos hábitos, Sí, recuperar nuevas claro, claro. habilidades, exacto. O, Entonces, logras verlo. O porque has hecho conciencia que no habías hecho antes, ¿no? Por ejemplo, en un tiempo, de hecho, allá en tu tierra, ¿no? Allá en Cuernavaca, unas personas me empezaron a hablar acerca de la importancia de vivir saludable y yo estaba tan ocupado leyendo que no me movía a hacer ejercicio, ¿no? Por muchos años. Entonces, me había desbalanceado, me había ido hacia darle importancia y regalarle mi tiempo mucho a la lectura, a escribir, jugar ajedrez y otras cosas que eran muy pasivas, tocar la guitarra. Y había como que abandonado por algún tiempo el ejercicio y el hábito bueno de la alimentación y esas cosas. Y recuerdo que allá precisamente en Cuernavaca, ¿no? Personas que tú conoces muy, muy queridas, también Mercedes y Alex y ellos, pues me empezaron a hablar de eso y empecé a escuchar. Y como que tuve digamos, un despertar que no necesariamente tenía que ver con mi dirección, que tenía que ver, ¿sabes con qué? Y con, oye, en realidad yo nunca había escuchado esos argumentos. Nunca había escuchado esos argumentos. O sea, yo no me había fijado que era tan importante. No, nunca alguien me lo había explicado de tal manera que fuera entendible, ¿sí? Que yo pudiera comprenderlo. Entonces, ¿por qué? Pues por el mundo en el que yo vivía, ¿no? Pura gente que se la pasaba leyendo, ¿no? Y para descansar, pues leían otro libro, nada más diferente. Entonces, Sí. nos damos cuenta. Entonces que sí, a veces tienes despertares. Sí, la medirexia es más bien como una resistencia a hacerse viejo y una necesidad consciente o inconsciente de negarlo y querer adaptarte a por lo menos 10 años más atrás o 15 años más atrás. Y obviamente esto pues tiene sus efectos positivos y efectos también muy, muy negativos. Hay unos que los ves y dices, ay, mamacita linda, ¿qué pasó ahí? Definitivo. Tienes toda la razón. Cuando lo haces por salud, llega un momento en el cual cuando no has encontrado ese sentido por la vida, ese sentido por el cual estás existiendo, y yo doy mi ejemplo, yo estuve en ese caso, en el cual te olvidas de ese momento de que no sabes por qué estás viviendo. Y cuando pierdes ese sentido por la vida, te olvidas de ti mismo también. Y llega un momento en el que te das cuenta que sí, toca, junto a Así es. Mercedes, igual la vuelvo a mencionar, la gente de Mercedes de aquí, me hizo ver ese cambio que sí puedes vivir una vida con calidad y con estilo Sí. de vida, y que definitivamente fue ahí cuando, bueno, varios de ustedes no me conocieron con unos 40 kilos de más encima, o sea, era un momento en el cual yo si ejercicio, que si esto, que si nada, ya no había como un sentido para. Exacto. Cuando empiezas a conocer personas que están en esa conciencia, y no por quererse sentir más jóvenes, sino por quererse sentir bien Exacto. solamente. Sí, sí. Cuando yo empiezo a sentir eso, definitivo fue así, dije, ¿qué estaba haciendo de la vida? Y te Sí, empiezas a dar claro. cuenta, sí, te empiezas a dar cuenta que es necesario sentirse bien para verse bien. Y a Totalmente. veces solamente queremos vernos bien y por Aunque dentro no. estar todos huecos solamente porque No, ya y de no se hecho no vienen funciona. correteando los años. Dicen que el brillo de los ojos no se puede, ¿cómo se dice? Cuando lo pretenden, no se puede pretender. El brillo de los ojos es vida, o sea, representa cómo te sientes, cuál es tu estado interior, ¿no? Cuando eres una persona de fe, o sea, con pensamientos positivos, cuando eres una persona que tiene esperanza, cuando eres una persona que tiene ilusiones, cuando eres una persona que tiene visión, eso se nota y no se puede sustituir con nada más. Es la expresión de tu estado interior, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha perdonado su pasado, que ha sanado las experiencias traumáticas de la infancia, una persona que se ha autoperdonado, tú la puedes ver. O sea, no puede aparentar tristeza porque es feliz, porque se siente bien, ¿no? Y, híjole, nos damos cuenta, mira, por ejemplo, aspectos positivos, Jesse, cuando hablamos de esto, si se considera la medirección, fíjate, se dice que es como la plena satisfacción, ¿sí? Con la edad que se tiene. Ahora, ¿qué te va? La plena satisfacción con la edad que se tiene una vez que se ha dejado atrás la juventud, gozando de una mejor autoestima que cuando se tenían 20 años.
no necesariamente es malo. O sea, me siento bien, me siento más joven, me siento más jovial, me siento más energético, me siento más saludable, me siento más presentable, o sea, me veo al espejo y me gusto. Puede representar dos cosas. Una de ellas, por eso decimos que no necesariamente es malo o es buena la ambidextria. O sea, que te gustes a ti mismo es una señal importante, es una de las 5 diferentes áreas de autoestima. Luego, 2, que hayas logrado lo que soñabas lograr para esa edad. Eso te eleva o la segunda área de la autoestima. Que te sientas capaz, ¿sí? De no solamente de sobrevivir, sino de estar logrando cosas, o sea, de ser independiente, te va generando ese sentido. Cuando no, entonces estás arruinado, porque entonces vas a tener una percepción negativa acerca de ti mismo, y eso se nota hasta en las facciones de la cara, ¿no? En ese ejercicio de la satisfacción, ahí es donde logré ver que ya estaba a unos metros de la amargura, por ese sentido en el cual te das cuenta que no estás haciendo nada de tu vida, que no está pasando nada increíble con ella. Y en ese momento de ver ese triángulo de la satisfacción y darme cuenta que estaba en un momento ya casi llegando a la amargura, en un proceso, fue así cuando meterle carrera y entonces decir, ahora sí que, aunque en ese momento yo no conocía todavía de recuperar el tiempo perdido, fue así de qué toca hacer para poder recuperar, y solo para mí era no haber estudiado en tiempo y forma, 1, y 2, el cumplimiento de metas que todavía yo sentía que no había hecho en varias de ellas. Todavía faltan muchas por cumplir, sin embargo, esto también te hace caer como en esos momentos de que no sabes ni qué es lo que está pasando con tu vida, y eso te hace ver que aunque puedes parecer joven, porque soy joven, tengo 43, entonces... Uno dice, soy joven, tengo 43, y los de 20 años dice... ¿Se cree joven? ¿En serio sí se cree joven? Porque cuando uno tiene 20 piensa que los de 40 ya son viejitos, ¿eh? Sí, o sea, piensa que ya. Y luego cuando tienes 40 dices, no, todavía estoy joven, los de 50 son los viejitos. Y ahí se va yendo. Oye, fíjate que dice, ¿a quién estaba leyendo? A Reina. Hola, Reina, ¿cómo estás? Buen día. Dice Reina que es por eso lo de los 40 y 20. Y sí, en parte sí tienes razón, pero también hay 20 y 40. Resulta que, fíjate, las estadísticas muestran que, por lo menos en los Estados Unidos, son estadísticas de Estados Unidos, dice que desde hace aproximadamente de 10 a 15 años se emparejaron las cifras, donde antes había hombres que buscaban mujeres mucho más jóvenes. Y en Estados Unidos dice que hace aproximadamente 12 años, digamos, ahora ya es la misma cantidad de 40 y 20 y de 20 y 40. O sea, de mujeres también de mayores de edad que buscan hombres más jóvenes, y hombres mayores de edad que buscan mujeres más jóvenes. Obviamente depende de la cultura, porque Estados Unidos es multicultural, ¿no? Entre los latinos tal vez vamos todavía un poco más atrasados en eso, pero nos damos cuenta que ya va siendo. ¿Tiene que ver con eso? Dice Mauri, mamá, entré a Alzara a comprarme un perfume. Sí. Pero, ¿qué crees que vi? Y le digo, ¿qué? Puros señores viejitos con puras muchachas jóvenes. Dice, pero eso sí, todas las chicas con todas sus manos llenas de bolsas y los señores viejitos ahí atrás de ellas. O sea, dice, si había como 6 parejas allá adentro de viejitos con jóvenes, fue poco. Entonces él salió así como extrañado de qué está pasando en este A lo mejor era algún club de patrocinadores o algo así. Pero bueno. Mi dirección. La dirección es como eso que se le llama el disfrute de una nueva juventud. El disfrute de una nueva juventud, usualmente, fíjate que tiene que ver con que alrededor de los 40 y algo años, una persona finalmente sabe lo que quiere. Finalmente descubre el propósito de su vida. Finalmente dice, wow, ahora sí ya sé lo que ando haciendo en la vida. Antes solamente me la pasaba sobreviviendo, trabajando en lo que fuera. Ahora estoy haciendo lo que quiero. Ahora tengo el hobby que quiero. Tengo el auto que quiero. Estoy logrando muchas cosas. Y entonces descubre que se puede vivir la vida, que se puede disfrutar, que no tienes que estar triste, que no tienes que estar preocupado siempre, que no tienes que estar siempre en ese estado tenso. Aprendes a dejar de pelear por todas las cosas, ¿no? Aprendes a no
no darle tanta importancia a las discusiones y todo, y empiezas a ser feliz, empiezas a disfrutar de como ir a sentarte en el parque, en la plaza, en una banca y quedarte un rato a leer un libro, cuando antes, pues la verdad, te ibas a trabajar a las 6 de la mañana y venías a las 10 de la noche, entonces no tenías esa oportunidad. Ahora, ¿qué fue eso? Es que a veces las personas jóvenes se vuelven como imanes para las personas adultas mayores, definitivo, y a veces a veces se pensaba, dice Armando, puro definitivo. Sugar Daddy, sí. Ajá, es Ay, como, Armando, ¿qué sabe que nosotros no sabemos? A ver, Armando, vente al programa te vamos a entrevistar para que nos des una explicación qué quiere decir eso. Nosotros como somos inocentes. Sin embargo, es algo parecido a la historia de Mauri. Mauri, ay, Mauri. Definitivo, definitivo también te logras dar cuenta que, que a veces cuando una persona está en buscar esas experiencias nuevas, en ser diferente, en hacer cosas diferentes, no es que busques, bueno, yo hablo no todos los casos, no busques a personas solo por eso, sino porque hay personas que te aportan más que cuando dices, voy a platicar con alguien de veintitantos, de treinta y tantos, qué flojera. Sin embargo, ¿De qué va a platicar? o sea, ¿de qué vamos a platicar? No. Sin embargo, sabemos que ahorita ya en estos tiempos también empiezan a haber personas de las edades, dices, bueno, tienes 40, empiezas a conocer personas que hablan y tienen cosas interesantes las Sí, cuales claro, que platicar. definitivo. Sin embargo, solo es también en qué es lo que tú estás proyectando, porque eso mismo que tú proyectas es lo mismo que llega a tu vida. Y cuando tú estás proyectando así como X motivo por la vida, que estás proyectando sentirte más joven y todo eso, pues obvio eso va a llegar a tu vida. Cuando estás proyectando otra cosa, van a llegar también cosas interesantes, personas interesantes, momentos interesantes en los cuales solo es desde dónde te estás viendo tú y qué es lo que estás viendo, desde dónde estás gozando la vida, desde dónde estás gozando tu edad, desde dónde estás gozando cada uno de los momentos, que también es muy importante, porque entonces logras darte cuenta que no solamente en personas mayores que están intentando ser menores, encuentras cosas interesantes. Ya te empiezas a dar cuenta que cuando tú te eres una persona interesante, también puedes encontrar personas interesantes claro. en las mismas edades. Atraemos lo que somos, obviamente, ¿no? Claro. Atraemos lo que somos. Sí es cierto, como decíamos en el programa pasado, creo que el viernes, Jessy, que con la edad, más bien con la madurez, no con la edad, con la madurez, las personas tienen muchas más experiencias, han viajado más, han leído más, han visto más de la vida. Entonces, obviamente, tienen muchas más conversaciones profundas, digamos. Y entonces sí hace diferencia. Ahora, fíjate. Hay muchos estudios de psicólogos, ¿no?, que discuten acerca de este tema. Para empezar, obviamente alegan, y con razón, que ningún organismo oficial relacionado con la salud ha definido la ambidextria como un trastorno, para que no estamos hablando de un trastorno, estamos hablando simplemente de un tipo de comportamiento, ¿sí? Y dicen que, más bien dicho, las personas que experimentan la ambidextria usualmente son personas que vivieron una juventud algo complicada en términos de autoaceptación. Entonces, una vez que han superado esta juventud complicada en términos de autoaceptación, una vez que sobrepasan esto por medio del desarrollo personal, como les hablaba, de la reinterpretación de las experiencias traumáticas de la juventud y todas estas cosas, entonces ahora que han encontrado el camino, ahora que ven la luz, ahora que ven que hay esperanza, ahora entonces ya no están complicados, y simplemente el hecho de ya no tener la vida tan complicada así que cambiamos de actitud, que nos sintamos como nunca nos habíamos sentido. Recuerden que después de que solucionamos un problema nos sentimos livianitos, ¿sí o no? En realidad, ¿qué quiere decir sentirse livianitos? Dicen que la gran diferencia entre una persona vieja y una persona joven es que la persona joven es ligera, o sea, se siente livianita, y la persona adulta, pues tal vez ya no tanto. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué hay jóvenes que se sienten pesados y adultos que se sienten livianitos? Obviamente porque es una cuestión de cómo estamos decidiendo vivir la vida. Dice María Guadalupe Arévalo, pues yo me siento joven. A pesar de mis 55 años y de mis etapas difíciles, realizo ejercicio y demuestro mucha más energía que una persona de 20 o 25 años. No tienen la misma energía, ni las mismas ambiciones, ni sentirse y verse joven. Bueno, qué bueno, felicidades. Obviamente,
todo tiene, como les decía, sus lados peligrosones, ¿no? Sus lados delicados. Por ejemplo, pues de repente ves allí una muchachona de 65 años y con su minifalda y dices, Con ay, su minifalda mamacita, y enseñando su tatú de liguerito aquí, ¿no? que ya ni se ve, o sea, ya no sabes qué es eso, que cocina, era una sonrisa ya. No, no es cierto. No es cierto. Que el corazoncito se está volviendo montaña. O sea, sí, parece que está escurriendo. Sí. No. No, todos vamos para allá, ¿eh? Yo por eso cuando me pongo uno, no, yo lo voy a decir, a ver, calcule cómo se va a ver de aquí a 10 años y distorsionenlo para que cuando de aquí a 10 años se vea bien padre, ¿no? Levante la mano a todos los que tienen un tatú distorsionado. No, no es cierto. En un área que definitivo ya no eres como apto para estar enseñando también. Sí, te pones uno acá y no haces ejercicio, imagínate. Parece como una tortilla doblada. Se deslavó la montaña. Les tienes que decir, oigan, esto era un círculo, ¿eh? Ahora eso no va a lo alargar. Parece las tortillas. Se volvió el desierto del Sahara. Se parece a las tortillas de harina que yo hago, ¿no? Ya está chueca. Ay. Zeneida, saludos Zeneida. Dice hasta Colombia. Por allá dice linda por fuera, liviana por dentro. Esa liviana es por dentro, Zeneida. De hecho, hace mucha. Liviano, mira, cuando nos sentimos livianos y nos hacemos jóvenes, aquí les va. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos y cuando perdonamos a los demás, cuando olvidamos la amargura, el rencor y el resentimiento. Paz. La fórmula para que te sientas bien, que te sientas joven, que te sientas que livianito, eso. Y la verdad, como decías tú y así hace rato, te hace ver mucho mejor. Yo creo en realidad que mejor que una cirugía, el sanar el alma es importante. Genera un estado, o sea, el mismo cuerpo empieza a regenerarse, ¿sí? Porque dice, wow, ahora sí quiero vivir, ahora sí vale la pena vivir, ahora veo cosas que no veía, veo la luz cuando veía la oscuridad, como decimos a veces, veo el mundo de colores cuando antes lo veía en blanco y negro, ¿no? Ahora veo las mariposas, como dices tú, cuando antes lo que veía eran los perros, no sé, ¿verdad? Los cuervos me quieren tragar. O sea, o empiezo a ver la naturaleza y la veo bonita, ¿no? Veo las cosas, hasta la suegra se ve bonita. Ahora, pues. Para que vean, el estado de salud debe ser bastante diferente, ¿no? Pues dice que Normes, dice lo que dice Normes. Normes dice que el tatú se vuelve tridimensional. O sea, se pintó un círculo en la panza y ahora parece una pelota. ¡Qué bárbara! No perdona nada. Ay. Fíjese, obviamente hay una definición negativa de la hemidrexia, ¿no? Y que algunos la expresan o la definen como un trastorno de la conducta, ¿sí? Que obviamente afecta a personas de la mediana edad y que las lleva a una obsesión. Ahí está el problema, porque recuerde que en todos los comportamientos de la vida, el problema son los extremos. Siempre los extremos son un problema, ¿no? Nos generan... Es un estado de una... se le llama como salir de los parámetros de los comportamientos, ¿no? No quería hablar así tan... Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede? A estas personas de la mediana edad que están afectadas, dice, las lleva a esa obsesión de mantenerse jóvenes. Obsesión, dije. ¿Sí? A la obsesión de mantenerse jóvenes, de estar siempre atractivos, de tener una buena apariencia de forma exagerada, obviamente, utilizando ropa y teniendo actitudes y comportamientos que no son propias de esa edad, ¿sí? Y que están totalmente fuera de lugar. Entonces, la obsesión es el problema. La obsesión sí pudiera ser ya una patología, ¿no? Pero la intención de mantenerte joven y vivir saludable no necesariamente es negativa. Definitivo, dice María del Carmen, cuando dejas de conflictuarte con el mundo, aceptas tu edad y has vivido al máximo cada etapa de tu vida, te sientes feliz de la edad que tienes. Definitivamente concuerdo contigo, María del Carmen, porque a mí ahora que aquí iba a ser mi cumple, me decían, ay, pero la edad no se dice, esa se guarda. Y yo decía, no, No pasa para nada. mí significa
un orgullo poder llegar a los 43, porque Claro. cuando has pasado por situaciones difíciles, ahorita en estos tiempos festejar un cumpleaños es de gran bendición, es un Sí, gran porque no todo privilegio el mundo festejar cumple años en cumpleaños. tiempo de virus, ¿no? Exacto. Entonces, Imagínate. el decir tu edad es de con todo orgullo, con todo el corazón, así lo siento, Sí, y claro. así me siento, porque entonces empiezo a disfrutar lo que en algún momento no disfruté, sin embargo, hoy lo disfruto con conciencia. Hoy lo disfruto sabiendo que sí puedo hacer muchas más cosas, definitivo, conforme a lo que estoy viviendo, conforme a la edad que tengo, conforme a lo que pasa, porque pues obvio también si quiero vestirme como se viste una niña, como se viste una jovencita, pues definitivo en la vida en la vida va a ser, ¿no? Sin embargo, cuando lo disfrutas desde lo que estás haciendo, desde lo que empiezas a ¿De construir, que quién en algún momento eres? dejas de hacer, allá es cuando Sí. encuentras ese sentido por la vida y sin querer regresar el tiempo, ¿no? Sino entonces ahora disfrutarlo nada Sí, más. el hecho de disfrutar quién eres en ese momento, por eso eh, no se dice que la ambidirexia es un trastorno, ¿no? Porque los trastornos son definidos poniendo el foco en la manera en que te pueden perjudicar la vida, la calidad de vida. Y la ambidirexia, bien interpretada, bien manejada, no necesariamente. O sea, es ese estado como de crisis, pero ¿cómo reaccionamos ante la crisis? Recuerda que no es tan importante qué tan grande es la crisis, sino mi reacción ante la crisis. Entonces, ok, sí existe, definitivamente en todos vivimos la crisis de la vida media, digamos. Todo el mundo la vive, pero la expresamos de diferentes maneras. Como dices tú, algunos con gratitud, otros con queja, otros con esperanza, otros con visión, otros con anhelo, otros con desánimo, con tristeza, con arrepentimiento, con autojuicio y tantas cosas. ¿Cómo nosotros pasamos por esa etapa de la vida? Imagínate que yo me empezara a poner unos pantalones así como los que me ponía cuando tenía 15 años, ¿no? En ese tiempo se usaban los acampanados, ¿no? Hasta le ponías una Sí. cuchilla de otro color así brilloso y lugo te ponías yo tenía un pelo así tipo ratonga, ¿no? Haz de cuenta, tenía pelo chino y haz de cuenta que era así, como si entonces andaba con mi peine. Así, ¿no? Y hasta le hacías, Bueno, ya, sí, no, tenía que, o sea, pero te ponías el peine acá atrás, ¿no? Así, que se viera rosa o amarillo, un peine así que le saliera la colita para arriba y aquí traías tu peine, ¿no? Y luego lo sacabas y le hacías así. O sea, el estilacho. imagínate yo ahorita, bueno, para empezar ya no estaría tan redondo porque le faltarían como un pedazo a la pelota. Sería como así y luego como una recortada, ¿no? Ya fue mucho reírte de mí, ¿no? ¿Qué tipo de Bueno, cepillo tendrías que encontrar entonces? no, espérate, luego había unos. Yo sé que aquí hay gente que se acuerda de eso, nomás que también silencitos, también, también silencios. Había uno que tenía unos picos, así, nada más era como de picos, ¿no? Entonces con esos picos tú hacías así que te quedaras así. Hoy te voy a dar, ya sé que te voy a regalar, doctor. Uno de esos que sirven para dar masajito que son así Ándale, una, sí, como sí, sí, globitos, sí, entonces sí. ahora va a La ser agarras para que y ya te queda. Es que antes no existían esos, ¿no? No oye, existían. no es para eso, pero puede No, servirte. entonces traías, y tus zapatos de plataforma, ¿no? O sea, sus Ajá. zapatos, o sea, en ese tiempo yo era alto. Pues sí, pues tenían taconzonas así en una plataforma de ese tamaño. Ahorita quisiera que volvieran de moda, pero no han vuelto. Ahorita están muy de moda esos zapatos Sí, super sí, pero plataforma. ahora son como de tractor, así. Ajá. Parece que andas con las llantas de tractor viejo. Ay. No, midirexia. Hablamos de la midirexia, ¿no? Esa etapa que para muchos es crisis, pero que no tiene que serlo. Si la vivimos de manera normal, de manera medida, entendiendo, hey, estoy madurando, no hay negación, hay conformidad. Cuando hablo de conformidad, o sea, me conformo en la edad en la que estoy, la disfruto lo mejor que puedo, la vivo lo más saludable que puedo, lo más productiva que puedo, lo más agradecido que puedo. Entonces esto produce un sentimiento de una aceptación. Sí, y no tiene absolutamente nada de malo. Aceptarlo no es, como dices tú, no tengo que esconder mi edad, la digo. Entonces, usualmente el esconder la edad tiene que ver con sentir, híjole, Dios mío, tengo 50 años y no he hecho nada en la vida. ¿Te acuerdas del ejercicio que hacemos en el taller de la curva, ¿no? Cuando vas así y que se va dibujando, o sea, hasta dónde soñé llegar cuando era joven, qué fue lo que me propuse y dónde voy en realidad, y luego la diferencia que genera el triángulo de la frustración o de la satisfacción.
Cuando estamos en el triángulo de la frustración, entonces queremos negar la edad para que parezca menos frustrante todo aquello que no hemos logrado. Pero cuando estamos en la satisfacción, entonces no tenemos miedo ni temor de decir cuántos años tenemos. ¿Por qué? Porque decimos, hey, tengo 60 y he logrado esto y esto y esto, aquello, no he vivido, he viajado. Porque no todo el éxito se mide en cuánto tengo, en cosas, sino más bien en cuánto he vivido y cómo he vivido. Eso yo creo que es mucho más importante. El ser es más importante que el tener, siempre. Definitivamente, definitivo. Cuando trabajas en ese ser, logras ese momento de aceptación. Y cuando te aceptas, entonces empiezas a vivir verdaderamente. Cuando estamos por el hacer, por el tener, definitivo nos perdemos de eso más importante que es de dentro hacia afuera trabajar Así ese es, ser. sí. Y definitivo te das cuenta que en la etapa, cuando fue realmente joven, estabas tan empeñado en trabajar por el hacer y por el tener que dejaste de trabajar tu ser. No, sí, Y cuando, claro, sí. y cuando ya llegas a esta etapa en la cual estás de la mediana edad, te das cuenta que dejaste de vivir, que dejaste de hacer, que dejaste de De sentir, ser. que sí, exacto. Entonces ahí es cuando se intenta recuperar ese tiempo en el cual lo que no se hizo en tiempo y forma, ahora lo empiezas a querer vivir. Sin embargo, hay también formas y maneras de cómo vivirlo. Sí, claro. Hay formas y maneras de cuando te aproximas a las personas correctas y no porque a veces quieras sentirte chaburruco, entonces vas y te juntas con puros jovencitos, sino todo lo contrario. Te das cuenta que puedes juntarte con personas en las cuales te pueden aportar todavía muchísimo más, Sí, aún y claro. teniendo, estés en esa etapa de la edad mediana, porque definitivo puedes darte cuenta que dices, bueno, ok, en su momento no hice esto, no viví esto, no llegué a esto, no logré, pero si yo me empiezo a juntar con personas que han logrado, que han tenido, que han hecho, pero que sobre todo han trabajado también en sí mismos, te das cuenta que sí lo puedes hacer también, aún y estés en la edad que tienes, pero ya Así no es. lo haces traumado, ya Sí, no lo haces claro, desde el claro, claro. ego. Oye, yo le tengo buenas noticias a la gente de Estados Unidos. Fíjate que cambiaron la descripción del promedio de la etapa de la vida, de la crisis de la vida media. Antes eran los 40, ahora es en los 50, porque la expectativa de vida ha subido. Cada vez hay más gente, pues por todo el movimiento de la salud, del ejercicio, del desarrollo personal y obviamente los avances de la atención médica y todo. La expectativa de vida antes era de 80 años y ahora ha subido a los 100 años. Otra vez hay gente que está durando, mucha más gente que está durando 100 años. Entonces ya subió la expectativa de vida. La crisis de la vida media ya no es en los 40, ahora es en los 50. Está como mejorcito, ¿no? Sí, 10 añitos más. Fíjate. El problema de todo esto de la medirexia es el riesgo de confundir la belleza con la salud. Básicamente. Y yo creo que la intención más de este programa es despertar la atención a eso, ¿no? Estar saludable es importante. Hacer todo lo posible por estar saludable es importante. Pero el problema es cuando confundimos, ¿sí? Me voy a hacer, no sé, algún tipo de operación que tiene cierto riesgo y todos conocemos riesgos de personas queridas que se han operado y que han tenido complicaciones. En nombre de la salud, ¿sí? Pero cuando en realidad es la belleza. Ahora, fíjate, en un estudio se le preguntaron a personas de más de 35 años qué era más importante en otros, si la belleza externa, o sea, la apariencia física o la belleza interna. Y contestaron que aunque la belleza externa o la apariencia física era importante, cuando ya ibas a entablar una relación real con una persona, la belleza interna era sumamente más importante. Entonces, ¿por qué invertimos tanto? Sí, porque ese es el asunto. ¿Por qué invertimos tanto en la belleza externa, sí, y tampoco en la belleza interna? ¿Por qué invertimos tanto en la belleza externa y poco en la salud interna, en la salud emocional? sí. Porque luego resultamos decepcionados o decepcionamos a otros. ¿Sí? Que dices tú, wow, qué bien se ve tal persona, mira, qué joven. Y luego de repente cuando tratas con él o con ella dices, ay, mamacita linda, está peligroso, ¿no? Es como el rosal. Espinas, porque no ha invertido en su ser, solamente ha invertido en cómo se ve, y obviamente eso siempre tiene consecuencias, ¿no? Como dicen por allá, decían en el barrio, en Reynosa, nos vamos con la finta. Sí, sí.
Y después, imagínate que casas con alguien y dice, este mero está joven, está más joven que yo, pero tiene una amargura que no ha podido perdonar su infancia, no ha podido perdonar a su papá o no ha podido perdonar a su mamá. Y dices, ay, mamacita, mejor aunque hubiera estado más arrugadita, pero que hubiera estado sanita. La verdad, ¿es Definitivo, cierto? sí, Sí. definitivamente. El a veces querer buscar una pareja más joven, más joven que uno, cuando no tiene nada de desarrollo personal, cuando nada más lo único que te interesa es que se vea más joven. Qué lamentables son esos casos porque definitivo también terminan esas relaciones al poquito tiempo al darse cuenta o deciden seguir cargando con un costalito por los años de la vida que le quedan o es como el decir no, no es lo que estaba buscando. Definitivo también cuando estás en ese proceso de crecimiento contigo mismo, cuando te estás Así dedicando es. a trabajar en tu ser, lo último que buscas es seguir cargando un costalito, que dices, ya con el mío está más que suficiente, Sí, o sea, ya sí, sí, tiene claro. suficiente peso, ya tiene, es más, creo que se pasa de peso. ¿Para qué? O sea, lo último que necesito es cargar a alguien más que no ha trabajado ni un poquito en su desarrollo personal, No, que no ha imagínate. entendido el proceso de la vida, que no ha sabido para qué existe. Entonces dices, como amigo, como amiga, listo, qué bueno, me dio mucho gusto conocerte. Con Sin embargo, límites. sigue tu vida, Sí. porque definitivo ahí logramos darnos cuenta que no es a veces solo el buscar a una persona joven o querer ser más joven, sino que es realmente encontrar ese Exacto. sentido por la vida, encontrar ese sentido, lo que es verdaderamente una relación, el saber que si en algún momento fallaste en alguna relación, porque llegaste a tener este tipo de relación más joven, más grande, y te das cuenta que no funcionó, pasó una, pasó dos, pero hoy empiezas a trabajar en ti, Sí. entonces dices, hoy lo que busco es algo que sea desde lo racional, no desde lo emocional, Exacto, sí, que claro. sea desde el ser, que sea desde algo de crecimiento, de visión, Desde el de aporte. apoyo mutuo, y que no necesariamente tiene que ser solo porque me hace sentir bien desde el ego tener a alguien más joven o sentirme o quererme ver más joven desde el ego. El ego lamentablemente no es un muy buen amigo, entonces No. no lo hagas tu mejor amigo definitivamente, no lo recomiendo, porque cuando gana el ego, en lugar de trabajar, en lugar de ganar el ser, tampoco llegamos a muy buenos términos Sí, también sí, con claro. nosotros mismos. Fíjate, en un estudio psicológico que se hizo con personas que recién salían de algún tratamiento de belleza, alguna cirugía, se les hacía una encuesta y una entrevista. Y entre una serie eran 100 preguntas en el cuestionario, y entre esas preguntas lograban obtener un resultado, ¿no? Y fíjate que más de la mitad, la verdad no recuerdo el porcentaje, pero más de la mitad, fíjate lo que sucedía. Más de la mitad mostraron que tenían un problema con la autoaceptación. O sea, ahí estaba el asunto. No se aceptaban. Con esto no digo que es malo. Digo, porque especialmente aquí Reina Martínez dice que está vendiendo Botox. Botox. No, no dice que está vendiendo, dijo Botox. No sé si lo vende o lo instala. Ah, no, eso no se instala, ¿verdad? Pero dice que entonces cuando nos falta autoaceptación, cuando no nos aceptamos como somos, ¿sí? Entonces tenemos la tendencia a acudir a todas estas cosas. Ahora, noten, hemos mencionado ya en los diplomados que hay cierta, así como el remordimiento, hay cierta falta de autoaceptación que es buena o que es positiva. Por ejemplo, yo no acepto seguir siendo como soy en cuanto a la expresión de la ira. Ok, yo necesito trabajar en mí porque no acepto ser así. Yo no acepto estar enfermo, entonces me voy a poner a trabajar para sanar. Yo no acepto ser desordenado o indisciplinado. Entonces, esa falta de aceptar cómo somos nosotros es buena y es positiva. El asunto es cuando vamos al extremo de que no nos aceptamos y entonces somos capaces de hacer cualquier otra cosa con tal de aceptarnos. Pero mira, el estudio muestra otra cosa, que muchas personas apelaron o acudieron a hacerse cirugías, ¿sí?, para verse mejor y ser aceptados porque no querían tener la disciplina de hacer el trabajo. 32% de las personas, más interesante todavía, se hicieron una cirugía pero no la necesitaban en realidad. O sea, el trabajo o recuperar, no sé, la forma del cuerpo, etcétera, se podía hacer simplemente con ejercicio. Pero como no tienen la disciplina, entonces mejor apelaron a una cirugía. Ahí está el asunto. Entonces,
Pero si no desarrollamos la disciplina, no solamente en eso nos afecta en todas las áreas de la vida, que es mejor desarrollar la disciplina, ¿sí? O pasar esta mediorexia de una manera saludable, decir, ¿sabes qué? Pues ya no tengo un cuerpo de 20 y ya es de 40, ¿no? O sea, el cuerpo cambia, es totalmente normal. Ya no podemos tener las mismas expectativas. Sí, el asunto es que cuando tenemos expectativas que son fuera de lo normal, fuera de lo correcto, entonces vamos a tener un problema. Entonces, imagínate que andas buscando, que tienes 50 años y buscas una muchacha de 50 años también, pero que tenga 90, 60, 90. Pues a menos que ya esté muy cirugiada, ¿no? Como dicen. Dicen la gente por ahí, ¿no? Dice María del Carmen, la belleza interna es algo que te hace ver más joven, ya que el tener una sanidad emocional te ayuda a amarte tal cual eres, amor propio. Definitivamente, María del Carmen. Eso se ve a millas de distancia. Dice Reina, algunos chavorrucos dejan a sus parejas por uno más joven y luego los dejan por chavorrucos. O trabajar autoestima. También. Chavorrucos o chavarrucas, los dos. Exactamente, a eso iba. Es de los dos lados. Ese es de los dos lados. Sin embargo, también te encuentras con muchos chavorrucos o con muchas personitas jóvenes que no han vivido o que no han sabido vivir la vida. Y te encuentras muchos chavorrucos que están en ese proceso de vivir y de aprender a vivir la vida. A veces podría pensar que dicen, bueno, lo dejó o la dejó por uno o por una más joven, sin darse cuenta de lo que tenía en casa. Pero a veces a quien tenemos en casa, o sea, a veces porque se dio cuenta. Exactamente. Entonces, sí. Es importantísimo también saber que a veces no solo es autoestima, también a veces son relaciones tóxicas. También a veces son el no saber haberte encontrado contigo mismo, el no saber para qué existes en este mundo. No solamente es por buscar a una persona joven, también es por saber o por buscar a una persona mayor, sino por saber o darte cuenta que a veces hay cosas, hay desde la química, desde las visiones, desde el apoyo mutuo, desde el saber que pueden y existen para grandes cosas. Y a veces cuando estás en una relación que definitivo no te da ni para 5 segundos más, no es que busques a alguien más joven o más viejito o viejita, sino que definitivo también hay momentos en la vida que cuando empiezas a trabajar contigo mismo, empiezas a ver cosas diferentes y darte cuenta que existen cosas diferentes. Sí, de hecho, fíjate que las mismas estadísticas muestran que es más, no que se busque una persona más joven, más jovial, más alegre, más soñadora, más dispuesta, más positiva, sí, y más agradecida. Son 6 cosas que se buscan. Entonces, eso, se dice que en la mayor parte de las ocasiones lo que sucede es eso. Buscas una persona más jovial, más alegre, más risueña, más agradecida, más jovial, o sea, que tenga más vida, literalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos queda claro que las experiencias de la vida usualmente tienen la tendencia natural a generar resentimientos y amarguras. Y hay quienes no se deshacen de ellos y los llevan y en la relación van cargando con sus sentimientos y sus amarguras y llega el momento en que la otra persona dice, no, pues sabes que basta, voy a buscar a una persona que no esté tan amargada y que no esté tan... y eso es cierto, pero sucede tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Pero hay otro factor, Jessy, que, híjole, hay muchos factores. Yo creo que le vamos a seguir después con este tema porque ya se nos acabó la hora y hay mucho porque podemos hablar del lookismo, por ejemplo, esa tendencia, ¿no? A verse mejor, que es todo un movimiento. Después vamos a estar hablando de eso. Por lo pronto, híjole, yo creo que nos tenemos que despedir, ¿no crees, Jessy? Fabuloso inicio de semana, ya por ahí les dejamos una publicación en los temas que vamos a tener en esta semana. Vamos a tener muchos cambios en Plenitud Total, vienen cosas espectaculares. Ya les estaremos platicando en esta semana que todos los cambios que vamos a tener dentro de Plenitud Total. Así que gracias por habernos acompañado. Espectacular inicio de semana. Bendiciones a todos. Saludos, Diana, y nos vemos.